¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo era de verdad la vida hace 2000 años? No la vida de los emperadores, ni la de los grandes generales, sino la de una persona común y corriente. Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a viajar en el tiempo para vivir un día cualquiera en el siglo primero. Miren, el siglo primero es mucho más que el inicio de nuestro calendario. Fue, en muchos sentidos, la cumbre de la globalización antigua. Por un lado tenemos al Imperio Romano consolidando su poder en todo el Mediterráneo y por el otro a la dinastía Han floreciendo en Oriente. El mundo estaba increíblemente conectado. Las rutas comerciales eran como arterias que cruzaban continentes. Para este recorrido vamos a centrarnos en el corazón de uno de esos grandes imperios, Roma. Pero a ver, más allá de los mapas y de las grandes dinastías, ¿cómo se sentía despertar en ese mundo? ¿A qué olía? ¿Qué se oía al abrir la ventana? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder. Bueno, nuestro día arranca con la salida del sol. Y no estamos en un palacio de mármol, sino en el corazón ruidoso y caótico de una ciudad romana. Y como vamos a ver, la realidad del día a día podía ser bastante intensa. Casi siempre nos imaginamos Roma así, ¿no? Monumentos de mármol blanco, senadores con sus togas impecables, pero la realidad, la de todos los días, era otra cosa. Calles llenas de lodo, el aire pesado por el humo del carbón y un ruido constante de carretas, de gritos, de martillos. La mayoría de la gente vivía en edificios de apartamentos que llamaban insulae. Y créanme, la vida ahí era dura. Eran lugares superpoblados, ruidosos, sin agua corriente en los pisos de arriba y con un riesgo de incendio altísimo. El aire estaba siempre lleno de olores de todo tipo, de la comida, de la mala sanidad, de todo. Entonces, si cocinar en casa era tan peligroso, ¿dónde comía la gente? Pues para eso estaban los thermopolia. Imagínenselos literalmente como los locales de comida rápida de la antigüedad. Eran puestos que daban a la calle, servían comida caliente y eran el verdadero centro de la vida social del barrio. Ok, la mañana avanza y la ciudad se convierte en un verdadero hormiguero. Todo el mundo está en movimiento. Pero, ¿cómo funcionaba todo esto? Vamos a ver ahora cómo el trabajo, el comercio y una desigualdad tremenda marcaban el ritmo del mediodía. Si las legiones eran los músculos del imperio, el comercio era sin duda su torrente sanguíneo, su corazón. Mercancías de todos los rincones del mundo conocido llegaban a los mercados de ciudades como Roma, Antioquía o Alejandría. Las escenas debían ser vibrantes, llenas de vida y de caos. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, pensemos en esto. El vino llegaba desde Hispania, lo que hoy es España, el aceite del norte de África, los granos de Egipto, y hasta las especias más exóticas venían de la lejanísima India. Esto no era solo economía, era la prueba de un mundo que ya estaba globalizado. Pero claro, este mundo estaba partido en dos. Por un lado, tenías al senador paseando por el foro con su toga elegante, que era todo un símbolo de estatus. Y por el otro, al trabajador común, que era la verdadera columna vertebral de la economía, con una simple túnica de lino. La ropa, en ese entonces, lo decía absolutamente todo. Y bueno, el sol empieza a bajar, la jornada de trabajo para muchos termina, y la gente empieza a pensar en otras cosas, en lo espiritual. El siglo I fue un tiempo fascinante, un verdadero crisol de creencias y de ideas que estaban a punto de cambiarlo todo. La fe en esa época era algo que estaba por todas partes, era muy pública. Se hacían sacrificios a Júpiter en templos enormes, pero en las calles también se veían rituales para dioses importados, como la diosa egipcia Isis, y en cada casa había pequeños altares para los espíritus del hogar. La superstición, además, guiaba casi todas las decisiones del día a día. Pero lejos de todo ese ruido y de los grandes templos, en habitaciones traseras, casi escondidas y en silencio, algo totalmente nuevo estaba empezando a tomar forma. Se trataba de una nueva secta judía. Sus miembros eran seguidores de un hombre llamado Jesús. En ese momento, para el gigantesco imperio romano, no era nadie. Un grupo minúsculo, insignificante, pero se reunían en secreto, compartían sus historias, sus rituales, y sin que nadie lo sospechara, estaban plantando la semilla de algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pero ojo, el día todavía no se acaba. Cae la noche y llega la hora del entretenimiento, que en Roma a menudo significaba un espectáculo tan ingenioso como, brutal. Hay una frase que lo resume todo a la perfección: panem et circenses, o sea, pan y circo.
Esa era la fórmula del imperio para mantener a la gente contenta y sobre todo distraída. Comida barata y espectáculos masivos, como las carreras de carros o, por supuesto, las peleas de gladiadores. Y no pensemos que era algo improvisado, para nada. Esto era alta tecnología para su tiempo. Piensen que era como los efectos especiales de la antigüedad. Debajo de la arena del Coliseo había todo un sistema de poleas y montacargas para subir animales salvajes y gladiadores. Se abrían unas trampillas ocultas y de repente, ¡pum!, aparecían mágicamente en medio de la arena, para el delirio de la multitud. Y así, con el sol ya oculto tras el río Tíber, nuestro día en el siglo I llega a su fin. Es un buen momento para reflexionar un poco sobre qué hilo nos une a ese mundo que parece tan lejano, pero que a la vez es tan nuestro. Si algo queda claro de este viaje, es que la vida en el siglo I era, antes que nada, una lucha constante por sobrevivir. Una vida marcada por una desigualdad brutal. Pero también fue una era de una ambición humana increíble, una que construyó ciudades, leyes e imperios que terminaron dándole forma a nuestro futuro. Y esto nos deja con una última idea dando vueltas. Nuestras leyes modernas, nuestras carreteras, nuestras ciudades e incluso muchas de nuestras ideas ¿podrían existir hoy sin esos cimientos que se construyeron con mucho esfuerzo en el lodo y el oro de hace 2000 años?